a la siguiente plática, que nos la va a dar la doctora Norma Guerra Hernández con el tema diabetes insípida nefrogénica. Norma es médico cirujano formado en la Universidad de Aguascalientes, hizo pediatría en Monterrey y nefrología pediátrica en el Centro Médico La Raza, en donde es adscrita al servicio de nefrología pediátrica. Bienvenida, Norma. Gracias, buenas tardes a todos y muchas gracias por la invitación. Vamos a abordar un tema muy interesante. Actualmente, la FUNATIM se ha enfocado a lo que es el estudio genético de los pacientes con acidosis tubular renal, pero ya recientemente también hemos incluido pacientes con síndrome de Bartter y recientemente los pacientes con diabetes insípida nefrogénica, ¿verdad? Entonces, vamos a ver, este es el contenido de nuestra plática. Vamos a ver lo que es a definir lo que es diabetes insípida nefrogénica, algo de fisiología de la concentración de la orina. Hablaremos también de lo que es la hormona antidiurética o arginina vasopresina y vamos a identificar también lo que son los mecanismos patogénicos de esta enfermedad, cómo se manifiesta, cómo hacemos para emitir el diagnóstico en nuestros pacientes, el tratamiento y algunas novedades que se han publicado recientemente en relación a nuevas terapéuticas. Por definición, la diabetes insípida nefrogénica es una entidad clínica que es poco frecuente, está caracterizada por una insensibilidad de la nefrona distal a la acción antidiurética de la hormona arginina vasopresina o bien antidiurética, generando una incapacidad para concentrar la orina. Por lo tanto, el defecto principal va a ser que no se va a reabsorber agua a nivel de lo que es el túbulo distal. Esta patología es una enfermedad que es rara, ¿verdad? La literatura reporta que son de 4 a 8 casos por cada millón de individuos. La etiología es congénita y también es adquirida. Vamos a ver de una manera muy resumida lo que es la concentración urinaria. Prácticamente todo lo que es los segmentos del túbulo renal son muy importantes, pero ahorita vamos a identificar que prácticamente el mecanismo de concentración urinaria va a tener vital importancia lo que es el asa de Henle, ¿verdad? Y lo que es su interacción con el túbulo colector. El asa de Henle va a tener ciertas particularidades que solo ocurren en esta región de la nefrona o región del túbulo, porque precisamente en esta zona ocurre algo muy particular, que es la reabsorción de agua en lo que es la región descendente del asa de Henle. Va a haber la reabsorción de agua en ausencia de reabsorción de sodio y prácticamente lo que es en la región ascendente gruesa del asa de Henle va a haber la reabsorción de sodio en ausencia de absorción de agua. Esto es muy importante. ¿Por qué? ¿Por qué se lleva a cabo esto? Esto nos va a permitir llevar a cabo lo que es el mecanismo de contracorriente, pero prácticamente ocurre porque lo que es la presencia pues de las células delgaditas que están en lo que es el asa de Henle van a ser células que no van a tener actividad de la bomba sodio-potasio ATPase, entonces no va a haber nada de reabsorción de sodio. Sin embargo, va a ser rica va a haber una gran cantidad de acuaporinas o canales de agua, ¿verdad?, que van a permitir esa reabsorción de agua. Entonces, esto es muy interesante porque solo aquí se reabsorbe agua, no va a haber nada de reabsorción de sodio y en lo que es la porción ascendente gruesa, pues ahí ocurre justo lo contrario, ¿verdad? Son células donde va a haber una gran actividad de un transportador que es el sodio-potasio 2-cloro que va a permitir la reabsorción del sodio en ausencia de reabsorción de agua. Entonces, esto es muy importante, ¿por qué? Porque al final de cuentas va a permitir que la tonicidad o la concentración del intersticio y esto que favorezca como tal el mecanismo de concentración urinaria. Entonces, prácticamente, ¿qué pasa aquí? Aquí se reabsorbe se reabsorbe únicamente agua, entonces diluye lo que es el intersticio de la médula y lo que es el líquido del tubular, pues se va a ir concentrando conforme vaya pasando en cada uno de los segmentos del asa de Henle. De modo de que una vez que empieza
lo que es el ASA, ¿verdad? Tenemos una concentración de líquido tubular aproximadamente de 280 miliosmoles y conforme va pasando en esa ASA, pues se va a ir concentrando el líquido tubular hasta alcanzar una concentración hasta 1.200 miliosmoles, ¿verdad? Ya una vez que llegamos a la porción ascendente del asa de Henle, pues ya dijimos ahí más bien se va a reabsorber sodio a nivel del intersticio, lo que va a generar que el líquido tubular se vaya diluyendo, ¿verdad? Entonces, va a ir diluyéndose conforme va pasando cada segmento, de modo que cuando ya llega al túbulo distal, esa concentración que estaba prácticamente acá 1.200, 900, pues va a llegar prácticamente a lo que es a la región del túbulo distal y vamos a tener una concentración ahí de líquido de 150 miliosmoles, ¿verdad? Se va a ir diluyendo conforme vayan pasando los segmentos de la luz tubular, de modo que cuando ya llega al túbulo colector, está más diluido, ¿no? Y alcanza una concentración ahí prácticamente de 50 miliosmoles a nivel del túbulo colector. Y aquí pueden pasar dos cosas aquí muy importantes. Uno, ya sea que, ¿verdad? Que llega aquí, se elimine a través de la orina, ¿verdad? Pero va a ser una orina diluida, ¿verdad? Con una osmolaridad muy baja, o bien que se siga reabsorbiendo a nivel del túbulo colector y a nivel del túbulo colector se va a ir concentrando y puede llegar a alcanzar una concentración tan elevada como tenga la osmolaridad de la médula, ¿verdad? Que puede alcanzar hasta los 1.200 miliosmoles. ¿De qué va a depender de esto? Va a depender prácticamente de dos situaciones. Uno, la presencia de sodio, ¿verdad? Los niveles de concentración de sodio existentes, tanto lo que es en la corteza como es la existente en la médula. Esto gracias a lo que es el transportador de urea, ¿verdad? Que este transportador de urea también va a estar reciclando lo que es la urea prácticamente del túbulo colector hacia lo que es el asa de Henle. Entonces, esto es muy importante porque esa interacción entre cada uno de los segmentos va a permitir que se esté concentrando la orina. Entonces, ese es uno de los mecanismos, pues, por los que pueden ocurrir estas dos cosas, que se elimine, pues, orinas diluidas, ¿verdad? Y abundante, ¿verdad? O bien que se siga concentrando lo que es líquido tubular hacia lo que es la región del túbulo. ¿De qué depende también? De la presencia o ausencia de acuoporina. Eso es súper importante. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, nosotros no tenemos acuoporina en el túbulo colector, que ahorita es uno de los mecanismos que se generan en la diabetes insípida, ¿verdad? Si no hay acuoporina, pues definitivamente no va a haber una reabsorción de agua, entonces vamos a perder grandes cantidades de agua, ¿verdad? Lo que va a generar la poliuria y entonces van a ser orinas diluidas, ¿verdad? Con osmolaridades pues menores a 100 miliosmoles por kilo. Y otra de las situaciones es que si, por ejemplo, si hay, que sería lo normal, hay presencia de acuoporina, ¿verdad? De acuoporina 2, pues esa es la que se encarga realmente de reabsorber agua, entonces se reabsorbe agua en lo que es el intersticio de la médula y generando mayor concentración de líquido tubular. Entonces llegan a alcanzar ese líquido tubular una concentración normal, ¿verdad? Que es la osmolaridad esperada, que llega a ser de 800 hasta 1.200 miliosmoles. Entonces sale una orina que es concentrada, ¿verdad? Entonces, básicamente, este mecanismo de concentración urinaria va a depender de estas proteínas, ¿verdad? El transportador sodio-potasio 2-cloro, que va a actuar a nivel de la región ascendente gruesa, ¿verdad? O está ahí presente. También va a depender de lo que es el transportador de urea y, bueno, de la presencia de acuoporina. Todos estos elementos se van a activar básicamente en presencia de hormona antidiurética. Entonces, esto es súper importante. Sin esto, no se van a activar todos estos mecanismos que mencionamos. ¿De acuerdo? Entonces, ahorita vamos a ver cómo se expresa lo que es la hormona antidiurética en el túbulo colector, ¿verdad? Cómo se expresa la acuoporina gracias a la hormona antidiurética. Y bueno, ¿qué es la hormona antidiurética o vasopresina, también arginina vasopresina? Bueno, pues es un oligopéptido pequeño, ¿verdad? Que se va a sintetizar en lo que es los núcleos supraóptico y paraventricular del hipotálamo y se va a almacenar en lo que es la hipófisis posterior o neurohipófisis, ¿verdad? Ahí se va a almacenar y ya por diferentes estímulos se va a liberar, ¿verdad? Prácticamente, ¿qué me libera o qué me estimula la secreción de hormona antidiurética? Pues van a ser básicamente el incremento de la osmolaridad plasmática, que ahorita vamos a ver cómo se genera, o bien cuando hay una disminución del volumen sanguíneo en nuestro paciente, y hay otros factores como son el dolor, el estrés, la hipoxia, o bien ciertas sustancias como son la ciclofosfamida, la nicotina, la morfina, ¿verdad? Básicamente. Y bueno, ¿qué va a hacer una vez que se libera esa hormona antidiurética o vasopresina? Pues se va a unir a un receptor, que es el receptor
B2 o de receptor de vasopresina, que va a estar localizado, ahorita vamos a ver, en la membrana vasolateral de la célula principal del túbulo colector. Entonces, pues hace rato veíamos, ¿verdad?, el túbulo colector, ahorita es ya como en una microfotografía, ¿verdad?, ya de la célula principal. Entonces, aquí es donde se va a llevar a cabo la reabsorción de agua, ¿verdad? Prácticamente ahí ocurre, ¿verdad? Pero se va a iniciar una serie de eventos, ¿verdad? Una cadena que nos va a permitir la expresión de lo que es la aquaporina 2, que es el receptor del agua, ¿verdad? Ahora sí, de las moléculas de agua, para que ésta se reabsorba hacia el intersticio. Entonces, ¿cómo inicia esta serie de eventos? Pues prácticamente se inicia una vez que la vasopresina o antidiurética se une al receptor. Aquí está el receptor de vasopresina, y va a llevar a cabo una serie de eventos, ¿verdad?, como una cascada ahí de señalizaciones, que una vez que se une pues esta vasopresina al receptor, va a activar a lo que es una proteína llamada G-alfa-S, la cual se une a una adeninciclasa y va a desencadenar toda esta serie de eventos, ¿verdad? Activa o incrementa lo que es la producción de ATP, y esto va a generar mayor estímulo, actividad y producción de las concentraciones de AMP cíclico, y con esto se va a empezar una fosforilación, ¿verdad? Van a empezar a existir fosforilaciones de unas proteínas que van al final de cuentas, a liberar lo que es el canal de agua. Aquí es muy importante, se va a activar también una proteína quinasa, que hagan de cuenta que de acuerdo a la fosforilación, va a ir exteriorizando lo que es el canal de aquaporina, ¿verdad? La aquaporina 2, hagan de cuenta que está habitualmente dentro del citoplasma. Entonces, esta se va a ir reciclando por endocitosis, pero conforme se van generando varias fosforilaciones, ¿verdad?, que no me voy a meter mucho en eso, se van nombrando por ciertos números, ¿verdad?, pero una vez que sucede toda esa fosforilación, llega lo que es el canal de aquaporina a lo que es la región apical, ¿verdad?, de la célula principal, y ahí ya, ¿qué creen? Ahí libera como tal el canal de aquaporina, permitiendo como tal que atrape la molécula de agua, ¿verdad? Entonces atrapa la molécula de agua, se reabsorbe agua a través de la célula, y una vez ya estando dentro de la célula, por un gradiente de concentración, va a permitir que esta agua, ¿verdad?, molécula de agua salga a través de otros canales de agua, que son la aquaporina 3 y la aquaporina 4. Entonces ya ahí vamos a llevar a cabo lo que es la reabsorción de agua, ¿no? Entonces ya se va hacia lo que es el intersticio. Entonces toda esta serie de eventos es muy importante. ¿Por qué? Porque al final de cuentas un defecto, ya sea en el receptor de vasopresina, o bien en lo que es la expresión de la aquaporina 2, es lo que nos va a generar una diabetes insípida nefrogénica, ¿verdad? Entonces, básicamente la etiología, pues puede ser primaria o secundaria. Cuando es primaria es una alteración genética, ¿verdad? Hay una mutación en el gen que codifica a lo que es el receptor de vasopresina, ¿verdad? Aquí esto es lo normal, ¿verdad? Nos va a permitir que se concentre la orina, ¿verdad? Al final de cuentas está este receptor aquí, ¿verdad? Esto es lo normal, pero cuando hay una mutación, generalmente va a ser una diabetes insípida ligada con mutación en este gen, va a ser una alteración ligada al cromosoma X. Entonces los varones van a ser los que van a ser básicamente afectados, ¿no? Entonces el 90% de la etiología de la diabetes insípida va a ser generada por esta mutación. Y ya menos del 10% puede ser ya una mutación propiamente en el gen que codifica a la aquaporina. Entonces no va a haber expresión de la aquaporina, nunca va a llegar a la región luminal, y pues por lo tanto no va a permitir que capte la molécula de agua, entonces no se va a reabsorber. Entonces me puede generar una diabetes insípida autosómica recesiva, o bien una autosómica dominante, ¿verdad?, en el defecto ahí como tal de aquaporina 2. Entonces aquí está, básicamente sería la ligada al X, ¿verdad? El defecto en el receptor, ahí va a estar como tal los niveles normales de vasopresina o hormona antidiurética, ¿verdad? Van a andar circulando, pero pues no va a haber quien capte, ¿verdad? No va a haber ese receptor que capte y que evidentemente desencadene toda la serie de eventos que ya comentamos, de modo de que pues evita que se exprese la aquaporina 2 en la región luminal, y pues por lo tanto no se capta lo que es el agua, ¿verdad? Entonces no se va a reabsorber agua, y pues van a estar tirando grandes cantidades de agua, es decir, de orina diluida estos pacientes, ¿verdad? Y la secundaria, pues básicamente se debe a presencia de malformaciones, ya sean displasias renales, presencia de pielonefritis crónica, ¿verdad? Cuando pacientes generan algo que se llama nefropatía cicatrizal, ¿verdad? Eventos repetitivos de infecciones, puede desencadenarme esto. Una de las causas también muy comunes es la uropatía obstructiva, ¿verdad? Que yo creo que es lo más frecuente que vemos pacientes urópatas, ya sea con una estenosis
ureterovesical o con una estenosis ureteropiélica, ¿verdad? Llega a desencadenar también una diabetes insípida nefrogénica, pero es de tipo secundaria. Hay otras alteraciones como la nefritis lúpica, pacientes con síndrome de Sjögren, ¿verdad? Sarcoidosis, amiloidosis, que generalmente pues, se van a ver más frecuentemente en pacientes adultos. Y bueno, también hay consecuencias de algunos tóxicos, ¿verdad? Como son medicamentos, ¿verdad? El litio, que se utilizaba mucho para el trastorno de bipolaridad, genera una diabetes insípida, ¿verdad? La anfotericina, tetraciclinas y otros medicamentos como, pues a lo mejor que utilizamos más común en lo que es la práctica pediátrica, como el DFH, ¿no? Hay otros trastornos como hidroelectrolíticos, como la hipercalcemia o bien lo que es la hipopotasemia, que hacen una nefropatía perdedora de potasio, ¿verdad? ¿Cómo se manifiesta prácticamente esto? Bueno, pues como predomina la causa o etiología primaria, ¿verdad? Generalmente son pacientes que desde lactantes ya tenemos sintomatología. Entonces dijimos, bueno, son perdedores de agua en forma importante, entonces generalmente se manifiesta en las primeras semanas de vida, son niños que van a orinar mucho, ¿verdad? Van a hacer los pañales muy pesados, va a haber esta pérdida tan importante de líquido, pues va a generar polidipsia, ¿verdad? El niño tira mucha agua, mucha orina diluida y va a tener el mecanismo de la sed. El problema de estos pacientes es que pues por lo general no les damos nosotros líquido o agua hasta después de los 6 meses, ¿verdad? Entonces son pacientes que van a presentar fiebre por deshidratación, van a estar muy irritables, ¿verdad? Ahorita vamos a ver, pues van a tener pérdida de agua libre de soluto y entonces hacen una concentración de niveles de sodio muy elevadas, ¿no? Entonces están irritables, son pacientes que generan o que presentan vómitos, hay deshidratación y bueno, todos los datos que acompañan a la deshidratación, ¿verdad? La piel y mucosa seca, los ojos hundidos, ¿no? La fontanela en estos pacientes pues va a estar también hundida, ¿no? Por la pérdida de agua. La falla de medro también es muy común, ¿verdad? Son niños que tienen avidez más por el agua que por la misma leche, ¿no? Entonces, son pacientes que van a tener como tal una disminución del aporte calórico y por lo tanto falla de medro. Hay constipación también por las pérdidas importantes de líquido, retraso psicomotor por los cambios de osmolaridad que presentan a nivel por las concentraciones de sodio, ¿verdad? Entonces eso va también generando un deterioro cognitivo en estos pacientes. Las hipernatremias, los niveles pues son tan elevados, arriba de 145 es hipernatremia, pero llegamos a ver pacientes con concentraciones tan elevadas como hasta 170, 190 de sodio, ¿verdad? Y bueno, la hipostenuria, son orinas que van a estar totalmente diluidas, ¿no? Entonces, bueno, ya en preescolares o escolares, son pacientes que a lo mejor toleran un poco más este estado de pérdida de agua porque ya empiezan a pedir el líquido, ¿no? Entonces ya son niños que ya tienen la capacidad a lo mejor de hablar, de decir agua, 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 y a lo mejor pueden tener menos episodios de deshidratación que un lactante, pero aún así está descrito, ¿verdad? Hay una sed intensa, ¿verdad? Tienen avidez, o sea, a veces se desesperan, lloran porque no les dan el agua, ¿verdad? Las poliurias llegan a ser tan importantes como pérdidas de 3 litros que a veces llegamos a ver en lactantes, ¿verdad? O niños de 1 año o de 10 meses, hasta tener pérdidas tan importantes de 15 litros cuando son adolescentes, ¿no? Entonces es una poliuria exagerada, ¿no? La deshidratación es hipernatrémica, por lo que les comento, hay fiebre, fatiga, letargo, ¿verdad? Ya hay niños más grandes, como son unos volúmenes tan importantes, pues tienen enuresis o nicturia, ¿no? Son niños que se levantan 5 o 6 veces en la noche a orinar, la hipotensión arterial también está presente y, bueno, la falla de medro o pérdida de peso, ¿verdad? Las alteraciones intelectuales, como les comentaba. Es un artículo que se publicó el año pasado, en donde presentan una corte, son 36 pacientes, 29 son hombres, y aquí se les dio un seguimiento, pues son de los que más tiempo se han reportado en la literatura, más de 30 años, y bueno, aquí me parece importante nada más comentarles, ¿verdad?, cómo se presenta. A veces no es tanto la poliuria o pasa desapercibida, ¿verdad? A veces es muy difícil que el familiar nos diga pues cuánto orina, ¿verdad? Nada más nos llegan a comentar que son muy pesados los pañales, ¿verdad?, que se cambian en muchas ocasiones. Entonces, hay que estar alertas ahí con la falla en el crecimiento, que es una de las manifestaciones más comunes en estos pacientes, ¿verdad? Aquí, al menos en esta revisión que se hace en esta corte, fue eso en primer lugar, luego la poliuria y la polidipsia en segundo lugar, el vómito recurrente, la deshidratación y la fiebre prácticamente en un 18%. Aquí ponían algo de las características, vean las osmolaridades urinarias, ¿verdad? Ya dijimos por qué están bajas, 86 y el rango que tenían estos pacientes, hasta 177 fue el rango que se encontró en la osmolaridad urinaria de estos pacientes. La sérica, vean, hasta 359 por la hipernatremia tan importante que presentan, hasta 177 debutaron estos pacientes
pacientes, ¿verdad?, cuando se les hizo el diagnóstico. Algo muy importante, generalmente es bueno el pronóstico si se detecta a tiempo y se evitan los episodios de deshidratación, porque aquí algo muy importante que manejaban es que la mayoría de los pacientes tenían alrededor de un filtrado de 81 mililitros minuto por 1.73, y esto era asociado más que nada que en la etapa del lactante son pacientes que cursaron con falla renal aguda, ¿no? Entonces, la deshidratación genera esto, falla renal aguda. Unos se llegan a corregir, otros no, ¿verdad? Ya ahorita comentaba con el doctor Luna qué porcentaje de pacientes se llega a recuperar, pero el problema es que a la larga estos pacientes pues pueden condicionar este daño renal. Si lo detectamos a tiempo, pues cursan con un filtrado glomerular normal. Y bueno, otra de las características es que muchos de los pacientes, aún siendo adultos, seguían con enuresis, ¿verdad? Aquí presentaban un paciente que hasta los 19 años pues persistía con este problema, ¿no? Las emisiones de orina en forma nocturna y bueno, la poliuria y polidipsia persistente. El diagnóstico, ¿cómo lo hacemos, verdad? Bueno, obviamente vamos a tener que sacar la osmolaridad sérica en estos pacientes. Como hay hipernatremia, pues esta va a ser muy elevada, ¿verdad? La osmolaridad urinaria, ahorita veíamos el mecanismo, pero generalmente son osmolaridades urinarias muy bajas, ¿verdad? 50, 100, o sea, hasta máximo 200 miliosmoles por kilo. Y bueno, si realmente nosotros medimos lo que son los niveles de vasopresina o de hormona antidiurética, estas van a estar normales o altos. Acuérdense que dijimos ahí no es el defecto como una diabetes insípida central, que en realidad el defecto ahí es que no está la vasopresina, ¿verdad?, que actúe ahí a nivel del túbulo colector, ¿no? Aquí hay vasopresina, inclusive los niveles llegan a estar más elevados, pero no hay quien capte esa vasopresina para que haga efecto, pues, en el túbulo colector, ¿no? Entonces, otra aquí de los datos de esta tabla me parece interesante porque aquí vemos los niveles de vasopresina en estos pacientes, ¿verdad? Cuando es la diabetes insípida nefrogénica, pues fíjense, llega incluso a tener niveles altos. Cuando hay una polidipsia psicógena, que ahorita vamos a ver, ¿verdad?, son pacientes que van a tener avidez por el agua, pero sin tener presencia de una alteración propiamente en el receptor de vasopresina, ni tampoco en los niveles de la hormona vasopresina, o sea, eso está normal, ¿verdad? Nada más tienen avidez por el agua. Y bueno, cuando es hipotalámica o central, pues los niveles ahí sí van a estar bajos, ahí es el defecto, ¿no?, que caracteriza a las diabetes insípidas centrales. Entonces, bueno, ¿qué hacemos para el diagnóstico? Se hace una prueba, ¿verdad?, que es una prueba de restricción de agua. Está descrita y pues con mucha seguridad hemos hecho en pacientes pediátricos, en lactantes, ¿verdad?, hasta 4 meses, 2 meses, sin problema, pero en estos pacientes lo que hacemos realmente es la restricción del agua, o más bien la restricción de las tomas en estos pacientes al 50%. Generalmente los ingresamos, vemos qué ingesta tiene, ¿verdad? Pues obviamente en estos pacientes pequeños las mamás nos suelen comentar, pues si toma 3 onzas cada 3 horas, o de todos modos nosotros vemos realmente cuánto es la ingesta que tiene este paciente, ya en otro día disminuimos esa ingesta de esas tomas al 50%. Nunca dejamos el niño en ayuno, eso es muy importante porque he visto por ahí que de repente los dejan en ayuno y es algo muy complicado y también pues no es tan seguro para el paciente, ¿no? Entonces, mantenemos algo de seguridad en estos niños, ¿verdad?, cuando disminuimos las tomas al 50%, y en niños mayores sí hacemos una restricción de los líquidos, ¿verdad?, les quitamos totalmente los líquidos. Realmente son pruebas largas, duran a veces hasta 18 horas, entonces tenemos que estar muy pegados del paciente, ¿verdad? Ahí los residentes nos apoyan mucho en el servicio porque pues prácticamente están pegados. Empezamos a pesar al niño y empezamos a cada hora a estarles tomando signos vitales, la temperatura, la tensión arterial, el peso, ¿verdad? Todo eso es muy importante, se va registrando en una hoja, vamos apuntando todos esos datos, la frecuencia cardíaca y la tensión arterial. ¿Por qué? Porque al final de cuentas estos pacientes, uno de los datos principales de deshidratación es que empiezan o con taquicardia, ¿verdad?, antes de que se hipotensen, o empiezan con fiebre. Entonces, esto es muy importante. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, si esta restricción nos muestra que el paciente tiene una pérdida cercana al 5%, tenemos que suspender la restricción de agua. En niños grandes y en lactantes, si la pérdida llega al 3%, suspendemos esa restricción de agua, ¿verdad? Hay otras situaciones por las que suspendemos la restricción, ya sea porque el niño tenga fiebre, porque tenga hipotensión arterial o ya tenga datos clínicos de deshidratación, ¿no? Ahí hay literatura en la que dice que ya cuando el niño está muy irritable, a veces pasa, pero es exagerado, que están con el llanto enérgico, ahí el servicio, todos estamos vueltos locos, ¿no?, porque empiezan con mucha irritabilidad. Entonces suspendemos la prueba, pero se da a continuación lo que es la segunda parte de la prueba. En ese momento damos la desmopresina, ¿verdad? Vamos a identificar si a este paciente le falta desmopresina o bien esa ausencia del receptor, ¿no?, de la vasopresina. Entonces, ¿qué hacemos? Ya una vez que pasa esta situación,
dejamos lo que es la aplicación de la desmopresina intranasal. Generalmente les hacemos aseo nasal, ¿verdad?, con solución fisiológica, de modo que quitemos toda la secreción y podamos favorecer una absorción rápida de la desmopresina y pues que nos actúe el medicamento, ¿no? Entonces les hacemos el aseo nasal con fisiológica, y a los niños menores de 2 años hacemos un disparo intranasal que equivale a 10 microgramos de la vasopresina, y a los niños mayores de 2 años les ponemos 2 disparos, ¿verdad?, uno en cada narina. Y con esta dosis vamos a valorar la respuesta a la vasopresina. Entonces, tenemos que conocer esto, tenemos que conocer la osmolaridad, que es lo normal, ¿verdad?, en estos pacientes, para poder identificar qué tipo de diabetes insípida tiene. Entonces, básicamente lo que hacemos, nosotros no tenemos osmómetro tristemente en nuestro hospital, pero hacemos una osmolaridad calculada en estos pacientes, ¿verdad? Mandamos el sodio y el potasio en la orina al laboratorio y medimos también las densidades urinarias. Entonces, la urea también es muy importante, hay una fórmula, ¿verdad?, sodio más potasio por 2. Eso lo vamos a sumar a lo que es la urea entre 6, ¿verdad?, que es el peso molecular ahí de la urea, y realmente vamos a sacar una osmolaridad calculada. Entonces, es muy importante que conozcamos, si se fijan en recién nacidos, prácticamente la osmolaridad va a estar entre 500 a 600 miliosmoles por kilo, y ya prácticamente al mes se acerca a 700, 780. Ya un niño alrededor de los 8 o 12 meses ya tiene la osmolaridad urinaria de un adulto, o sea, ya concentra, ¿verdad?, que es alrededor de 800 más menos 148 miliosmoles, y bueno, ya prácticamente arriba del año, 15 años, ya alcanzamos esta osmolaridad. Entonces, es muy importante identificar esto, ¿verdad? Está esa tabla ahí de lo que es los protocolos de la Asociación Española de Pediatría, ¿verdad? En el módulo de nefrología, ahí lo pueden también ver, y este algoritmo me parece muy importante porque nos va a permitir hacer los diagnósticos diferenciales. Dijimos polidipsia psicógena, ¿verdad?, que es la avidez del paciente ahí por el agua, que nos ha pasado, ¿verdad?, pacientes que están acostumbrados desde muy pequeños a recibir grandes cantidades de agua, 4 o 5 litros, ¿no? Nos pasó por ahí algún caso de un niño, ¿verdad? La mamá le daba agua ante el llanto, y todo lo resolvía con el agua, y pues el niño tenía la avidez por sus 4 o 5 litros de agua prácticamente a los 6 años de edad. Entonces ahí es súper evidente, ¿verdad? Hacemos la restricción del líquido y ya mandamos la osmolaridad urinaria, ¿verdad?, la cuantificación, y resulta que pues con la pura restricción a veces ya alcanzamos los 1200, los 900 miliosmoles por kilo. Entonces pues no hay defecto, hay vasopresina, ¿verdad?, y también hay receptor. Entonces, ahí se cataloga como una polidipsia primaria si con la pura restricción de agua yo alcanzo esta osmolaridad, ¿verdad? Entonces, ya, el problema son los otros para distinguir la central y la nefrogénica. Por ejemplo, ya si yo le hago mi restricción, no va a haber ninguna diferencia con la pura restricción de agua, sino hasta que yo dé la desmopresina. Al que le falta la desmopresina, que sería la central, yo le doy la vasopresina, ¿verdad? Entonces, pues ya resuelvo ahí el problema que tiene el niño, y pues ahí ya va a ver que la capte el receptor de vasopresina y pues va a desencadenar toda la serie de eventos que comentamos, va a reabsorber agua. Entonces, son pacientes que van a concentrar la orina, ¿verdad? No me concentraba, a lo mejor empezamos con una basal de 50 o 100 miliosmoles, pero ya que le doy la desmopresina, me alcanzan niveles alrededor de 300, 800, ¿verdad? Ya me concentra bien, pero porque el defecto era la ausencia de la vasopresina, y bueno, pues ahí ya es un dato de que es una diabetes insípida central, y pues ahí ya le hablamos a endocrinología para que capte y haga todo el protocolo de estudio en estos pacientes para ver si tienen alguna otra alteración hormonal asociada o solo el defecto de la vasopresina. Y ya pues prácticamente el paciente que no tiene como tal el receptor que capte la vasopresina, pues no va a pasar nada, ¿verdad? Va a seguir orinando, ¿verdad? Nunca va a disminuir la poliuria a comparación del que tiene la diabetes insípida central. Pues damos la vasopresina y retiene ya agua. A veces pasa que ya dimos la desmopresina y ya en 2 horas o 3 horas no orinaba, haciendo que llevamos el patrón de que a cada rato, a cada media hora o cada hora estaban orinando, y volúmenes de 200, 300, ¿no? Que llegan a tener hasta por metro cuadrado. Entonces, ¿qué pasa? Ya di la vasopresina, y en la diabetes insípida nefrogénica, pues como acuérdense que dijimos que el defecto es el receptor, pues aunque yo le dé vasopresina, pues no hay el receptor que lo capte, y por lo tanto va a seguir poliúrico el paciente, ¿verdad? Va a seguir una poliuria persistente, los volúmenes urinarios van a seguir altos, como si nada, ¿verdad? Si este niño ya sabíamos que orinaba los 7 litros, pues seguimos orinando grandes cantidades. Entonces, no hace absolutamente nada la vasopresina, porque pues no es el defecto en estos pacientes. Entonces, bueno, la presencia de la persistencia de lo que es la osmolaridad urinaria baja, ¿verdad?, nos haría o nos corroboraría como tal el diagnóstico de diabetes insípida nefrogénica.
Entonces, ¿qué requieren de tratamiento estos pacientes, verdad? Pues lo primero es, si llega un paciente realmente con deshidratación hipernatrémica, verdad, que ha estado con poliuria importante, lo primero es hacer una corrección de la pérdida de agua libre, verdad. Este paciente va a tener una deshidratación hipernatrémica y hay que ser muy cautelosos. Prácticamente la corrección no la tenemos que hacer rápida, verdad, porque una corrección rápida puede desencadenar edema cerebral como tal y pues vamos a perjudicar a nuestro paciente. Entonces, generalmente la corrección del líquido o de agua libre que tiene este paciente se va a llevar a cabo en 48, 72 horas, ¿verdad? De modo de que ya una vez que tengamos una concentración normal de sodio, hacemos la prueba de restricción de líquidos que ahorita se mencionó. Esto es muy importante, ¿verdad? Nunca subir o bajar el sodio de más de 0.5 a 1 mil equivalente por hora, ¿verdad? Entonces, si hacemos la corrección de 24 mil equivalentes, lo podemos hacer en unas 48 o 72 horas, ¿no? En estos pacientes, porque llegan a tener pues sodios tan elevados como 180, 190. Algo muy importante, ya una vez que se hace esa corrección, ¿verdad? Y a lo largo del seguimiento de los niños, es que el paciente se tiene que estar hidratando. Entonces, es muy importante ver qué volumen está emitiendo de orina, porque es lo que va a estar el paciente tomando de agua, ¿verdad? Las pérdidas las tiene que ir compensando de modo que nosotros lo mantengamos bien hidratado. La dieta debe ser baja en sodio. Generalmente los pacientes llegan a requerir o se les deja este aporte de 0.7 a 1 mil equivalente por kilo por día, ¿verdad? Pues para evitar como tal la pérdida de sodio, pues va a favorecer mayor poliuria, ¿verdad? Entonces es importante esa restricción, y también el uso de tiacidas, ¿verdad? Hay un efecto paradójico que ahorita vamos a mencionar. La hidroclorotiazida se llega a manejar de 2 a 4 mil equivalentes por kilo por día, y también, bueno, hay otros ahorradores de potasio, porque la hidroclorotiazida también nos va a favorecer pérdida de potasio, ¿no? Los AINES, como la indometacina, a los lactantes les va muy bien, ¿verdad? Realmente la tiacida sola llega a disminuir el volumen urinario en un 20%, pero ya en conjunto con la indometacina hemos tenido respuestas hasta del 50%, ¿no? Entonces los lactantitos responden súper bien a la indometacina, y bueno, se han descrito también el uso del ibuprofeno y del celecoxib para estos pacientes, ¿verdad? Bueno, el efecto paradójico de la tiacida, ¿verdad? Porque dicen, bueno, la tiacida es un diurético, ¿no? Entonces, al final de cuentas, ¿por qué le damos si su problema es que orinan demasiado? Entonces, bueno, este efecto paradójico, ¿cómo se explica, verdad? Realmente la tiacida lo que va a hacer es que va a disminuir la reabsorción tubular del sodio a nivel del túbulo distal, y esto va a aumentar lo que es la excreción urinaria del sodio, disminuye por lo tanto lo que es el volumen extracelular, aumentando lo que es la reabsorción proximal de sodio y del agua, y por lo tanto disminuye la llegada del sodio a lo que es el túbulo colector, disminuyendo lo que es el gasto urinario, ¿no? Entonces disminuye muy poco. En realidad yo les digo que pues a veces no se ve gran diferencia entre el uso de la tiacida o el no tenerla, ¿verdad? Entonces a veces nos genera un poquito más de hipocalemia, pues tenemos que agregar ahí también sales de potasio, algún suplemento de potasio. Entonces, bueno, rápidamente les voy a presentar el caso clínico. Es uno de los pacientes. Ya llegó otro hace poquito que tiene 2 meses de edad, pero este chiquito lo captamos nosotros a los 10 meses, ¿verdad? Y ahorita ya tiene aproximadamente el año 6 meses, año 8 meses, y él llegó a esta edad llegó con un peso de 3,300, ¿verdad? Vean el deterioro, realmente la falla de medro tan importante que tiene, ¿verdad? Prácticamente este niño había tenido bien buen peso al nacer, 3 kilos, ¿verdad? Pero no había alcanzado prácticamente nada de crecimiento, ¿verdad? El peso y la talla muy deteriorado. Y bueno, desde los 2 meses de vida, la mamá comenta que tiene avidez por el agua. Ella le daba agua, ¿verdad? Lo calmaba realmente por la irritabilidad tan constante que presentaba este paciente, ¿verdad? Hasta los 9 meses de edad, resulta que el niño sufre un traumatismo craneoencefálico y lo llevan al hospital, ¿verdad? El niño se pone pálido, lo notan muy hipoactivo y lo llevan a valoración, pero realmente por el traumatismo craneoencefálico. Entonces, pues ahí resulta que llega y está totalmente hipoactivo el niño, con datos de deshidratación severa, ¿verdad? La mucosa oral totalmente deshidratada, los ojos hundidos, y pues con datos de choque hipovolémico. Entonces ya a la hora de que le hacen los exámenes resulta que detectan un sodio de 167, y bueno, son los datos que nos dan porque llega a otro hospital, ¿no? Ya después nos lo envían con nosotros, porque ya estando ahí hospitalizado, pues neurológicamente el niño no tenía nada, ¿verdad? Le hacen de todos los estudios y no detectan ningún problema. Pero llama la atención ahí que detectan la poliuria, ¿verdad? Ahí nos reportan en la nota de envío que llega a tener volúmenes urinarios de 8
9 mililitros por kilo por hora, que es poliuria para estos lactantes, ¿no? Entonces se ingresa, pero en realidad lo envían a endocrinología pediátrica, casi todos llegan por diabetes insípida, no a endocrinología, y bueno, pues ahí también ellos documentan, vean los volúmenes, hasta 15 mililitros por kilo por hora, ¿no? En la revisión que les comentaba, llegan a comentar que son pacientes que tienen hasta 20, 25 mililitros kilo por hora, ¿verdad? La poliuria es súper evidente. Les hacen ellos la prueba, le dan desmopresina y pues no hay respuesta, sigue poliúrico el paciente, ¿no? Entonces pues ya nos hablan a nosotros, ¿no? Ya no hubo respuesta a la desmopresina, que es un dato típico pues de una diabetes insípida nefrogénica. Entonces ya hacemos nosotros la prueba, se hace la deprivación de agua, ellos no miden la osmolaridad urinaria, ¿verdad? Entonces nada más hicieron ahí las densidades con un lapstick. Nosotros hacemos lo que es la medición de la osmolaridad urinaria y en él empezamos y prácticamente la inicial estaba en 53 miliosmoles, o sea, súper baja realmente. Ya a esta edad decíamos que pues prácticamente ya era esperado unos 750, 800, ¿no? Para la edad del paciente. Entonces ya cuando hacemos la deprivación de agua, aplicamos lo que es la desmopresina y realmente pues no hubo respuesta. Ahora siguió poliúrico el bebé y alcanzamos solo un incremento de osmolaridad a 154 miliosmoles, pero pues totalmente abajo de 300, como veíamos en la tabla. Entonces corroboramos el diagnóstico de diabetes insípida, ¿verdad? Los sodios, una vez que utilizamos previo a la desmopresina, el sodio prácticamente estaba en 157 y la osmolaridad sérica en 323. Entonces un paciente que pues se hizo el estudio genético, ¿verdad? Al igual que las acidosis tubulares renales y los Barters, pues la doctora Rosa Vargas puso ahí en Francia, nos hace el estudio genético y pues sale la mamá sale la portadora, ¿verdad? Dijimos que es una mutación ligada al cromosoma X, entonces la mamá es portadora y pues el paciente tiene esta mutación del gen de vasopresina, ¿verdad? Hay otras 4 familias que tenemos por ahí, en otras se corrobora, los hermanitos son 2 niños, ¿verdad? La mamá ya tuvo una niña, la niña está bien, pero los 2 niños, ¿verdad? Pues están afectados, ¿no? Entonces son niños que conocemos desde pequeños. Uno de ellos llegó precisamente con diagnóstico de acidosis tubular renal y ya cuando hicimos toda esta serie de estudios, pues resulta que es una diabetes insípida. Tienen la poliuria, que efectivamente comparten también los pacientes con acidosis tubular renal, pero en realidad tenía una diabetes insípida. También ya tenemos el estudio genético de esta familia, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué hay de novedad en los tratamientos? Ahorita se han utilizado varios medicamentos, realmente se busca ya sea algo que active la aquaporina, ¿verdad? O algo que aumente lo que es la producción de AMP cíclico, que genere mayor proteinquinasa, ¿verdad? Para que se exteriorice como tal el canal de aquaporina. Entonces ahorita todos como la investigación se enfoca a eso, ¿no? Entonces, ahí básicamente buscan esto, estimulación farmacológica, el uso de chaperones farmacológicos, ¿verdad? O bien otros promueven lo que es el transporte de aquaporina, pues que está ahí a nivel citoplasmático, ¿verdad? Para que se libere del citoplasma de la célula, o bien otro de los fármacos que han querido experimentar es pues que propiamente estimulen la aquaporina 2 o bien el estímulo directo en el receptor de vasopresina. Y bueno, ya para el 2015, 2018, pues se han publicado varios medicamentos, ¿verdad? Este artículo me llamó la atención ahí porque miden en pacientes jóvenes, ¿verdad? Sanos, mayores de 18 años, miden realmente lo que es la osmolaridad urinaria con el uso de estos medicamentos. Entonces está interesante la publicación porque nos ponen las tablas sin uso de sildenafil, que lo conocemos como el Viagra, ¿verdad? Que se utiliza para la disfunción eréctil o también para la hipertensión pulmonar, ¿no? Entonces se están utilizando, ¿verdad? Y realmente lo que va a hacer el medicamento es que aumenta las concentraciones de GMP cíclico, ¿verdad? Y con esto aumenta la expresión de lo que es la aquaporina, ¿verdad? La metformina también se ha utilizado sola y con otros medicamentos, ¿verdad? Y va a aumentar lo que es la proteinquinasa, que también favorece que se siga reciclando la aquaporina, ¿verdad? Y que mantengas concentraciones constantes de ese receptor, ¿no? Para el agua. La simvastatina actúa directamente en lo que es la expresión de lo que es la aquaporina 2. Entonces, bueno, no me meto mucho en eso, pero prácticamente estos son los nuevos tratamientos que se han estado reportando en la literatura y bueno, pues prácticamente el mecanismo principal es la fosforilación, ¿verdad? Yo les decía que conforme se va fosforilando, se va moviendo, se va traficando lo que es la aquaporina, ¿verdad? El canal de aquaporina para que se exprese en la membrana luminal pues del túbulo colector, ¿no?
otros inducen lo que es la actividad del AMP cíclico, y bueno, hay otros activadores, ¿no? El EPAC es otro tipo de proteína quinasa que va a permitir que se siga reciclando la aquaporina. Entonces, pues prácticamente en estos medicamentos van a actuar aquí, ¿verdad? Este nivel, o bien aumentando la producción de AMP cíclico, y bueno, con esto pues la expresión de lo que es la aquaporina 2 y pues que capte el agua, ¿verdad?, para que sea reabsorbida. Realmente yo buscaba si muchos están como tal en fase de experimentación, pero ahí encontré yo este caso, ¿verdad? Es un paciente de 4 años de edad que utilizan como tal, este niño había sido tratado con la tiazida y con el amilauride, ¿verdad?, para retener también potasio, y aparte le adicionaron la indometacina, ¿no? Entonces, ahí comparan, le dan al niño, todo el tiempo se estuvo manejando con este medicamento y le dan el tratamiento con el sildenafil durante 10 días. Y vean aquí, bueno, obviamente cómo hicieron la prueba de desmopresina, ¿verdad? La restricción y le dan vasopresina, y inclusive pues nos dan aquí los niveles, ¿verdad?, que tenía del sodio, de la hipernatremia, la osmolaridad sérica, y vean lo que es la osmolaridad urinaria, ¿verdad? Dijimos que por lo general estará abajo de 300, entonces cuantifican, vean los volúmenes urinarios, la poliuria, ¿verdad?, más de 3 mililitros por kilo por hora en estos pacientes, pues sería poliuria, y bueno, ya hacen la medición, al niño le dan 10 días el medicamento, y vean aquí nos ponen en esta tabla, ¿verdad?, lo que son los niveles de osmolaridad sérica, ¿verdad?, con este medicamento, y disminuye, pues, ¿verdad?, con el uso del sildenafil, y vean también lo que es la osmolaridad urinaria, ¿verdad? Habían empezado con 104 que tenía con el otro medicamento, con la sinergia de la hidroclorotiazida y la indometacina, y vean la osmolaridad urinaria, o sea, la duplica, ¿verdad?, la aumenta hasta 215, ¿verdad? Y prácticamente el volumen urinario, este paciente orinaba alrededor de 1.760 mililitros, y bueno, disminuye el volumen a 950 mililitros. Ahí está interesante porque inclusive miden las concentraciones de aquaporina, ¿no? Y vean, pues no cambia, ¿verdad? Realmente no hay un efecto, en la concentración de aquaporina con estos medicamentos, y vean ya con el medicamento sube la concentración del nivel de aquaporina, ¿verdad? Entonces, bueno, a manera de conclusión, es una enfermedad poco frecuente, hay que identificar, sospechar el diagnóstico para dar un tratamiento oportuno y evitar complicaciones en estos pacientes, que al final de cuentas pues pueden hacer deterioro cognitivo por los cambios de osmolaridad séricas tan bruscos, ¿verdad? Darle un tratamiento adecuado, corregir en forma lenta la hipernatremia, eso es muy importante, acuérdense, no menos de 72 horas, y evitar los episodios de deshidratación. Y bueno, pues ahorita los invitamos como tal a hacer el estudio genético, ¿verdad? Quien tenga paciente y quien esté interesado, pues la FUNATIM está apoyando, ¿verdad? También pedimos donación, ¿verdad?, para poder costear, estamos haciendo la diabetes insípida, sigue lo de acidosis tubular renal, ¿verdad?, que tenemos ahí nuestros pacientes, y bueno, también los de síndrome de Bartter, ¿verdad? Entonces, bueno, agradezco su atención y la invitación. Bueno, ya, no sé, si hay alguien que quiera preguntar, porque ya estamos ahora sí que en la recta final, pero pues ya nos queda una plática y vamos justo a tiempo, entonces yo creo que vamos a continuar. Les repito, si hay dudas, si hay interés en estos temas, con mucho gusto pueden escribirnos y esperemos aclararles, ¿no?, porque ya es mucha información. Bueno.